Le hemos pedido a José Luis que esté con usted y con nosotros. Querido José Luis, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bastante bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, José Luis. A ver, primero, ¿cuántas personas están en posibilidad de votar que están en las cárceles? Y si en esto cuenta que una cosa es que estés en una cárcel, perdóname que diga la palabra común, ahorita me jalarás las orejas para decirme que no se dice así, y la otra, pues de alta seguridad. A ver, Mira, actualmente en México hay más de 220,000 personas que se encuentran privadas de libertad, pero ya hubo una resolución del propio Tribunal Electoral en donde se permite o se pide al Instituto Nacional Electoral que garantice el derecho al voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva. Estamos hablando de más de 90,000 personas que se encuentran en prisión preventiva y que para el 2024 deberán tener el derecho al voto. Una de los puntos de la resolución que emitió el Tribunal Electoral, derivado por supuesto en una sentencia de un caso muy concreto que dos personas indígenas Soxiles habían solicitado al Instituto Federal Electoral, que ya se encontraban por más de 15 años en prisión preventiva y que ellas tenían derecho, por supuesto, al voto. Derivado de ello, prácticamente es que se logra que las personas que están en prisión preventiva puedan votar. Así es que se le ordena al Instituto Nacional Electoral que en este momento haga un programa piloto y este programa piloto se va a realizar única y exclusivamente en 5 centros penitenciarios en donde estarán en este momento teniendo la posibilidad de votar alrededor de 2,100 personas que se encuentran, insisto, en prisión preventiva. Solo es específicamente para aquellas personas que se encuentran en prisión preventivas y cuyo amparo de su garantía en términos de la presunción de inocencia, pues tienen este derecho de votar, como pasa en muchísimos otros países del mundo, en donde el sufragio de las personas que se encuentran privadas de libertad es un derecho que persiste. a ver, ¿qué quiere decir en prisión preventiva y de qué tanto, o sea, de qué número de personas podríamos estar hablando en cuanto a cárceles de mujeres y cárceles de hombres? Mira, actualmente en prisión preventiva significa todas aquellas personas que fueron detenidas y que hasta la fecha no se les ha dictado una sentencia condenatoria, que tienen una medida cautelar de prisión preventiva. Lamentablemente, el tema de la prisión preventiva es uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema de justicia y máxime con todo este catálogo de delitos graves que se está poniendo, en donde ya existe hasta la prisión preventiva oficiosa. Pero en realidad la propia Constitución establece 2 años para que las personas puedan ser juzgados. Y en México existen casos de personas que han pasado o que están hasta 15 años en un contexto de prisión preventiva sin que puedan ser sentenciadas. Actualmente, prácticamente el 37% de la población varonil se encuentra en prisión preventiva y el 41% de las mujeres se encuentra en prisión preventiva. Dicho sea de paso, la prisión preventiva es una medida cautelar que afecta más a las mujeres que se encuentran en prisión preventiva y que en el último año, en este contexto de la pandemia, la prisión preventiva ha aumentado de manera desproporcionada, derivado de que muchos poderes judiciales o la gran mayoría han hecho, digamos, la cuarentena, han cancelado los términos, suspendido los plazos y esto ha generado que existan muchísimas personas, hoy por hoy un número mayor, en prisión preventiva. Y te estamos hablando de cerca de 90,000 personas que se encuentran en esta situación, como te digo, en esta situación de prisión preventiva. A ver, bajo esta circunstancia, la otra pregunta, José Luis, es, a ver, ¿cómo le van a hacer para votar? Ese es el técnicamente, pero también por quién van a votar. Digamos, ellos tendrían que votar por el distrito donde se encuentra la cárcel, el centro. Tendrían que, si está también de gobernador, por alcaldía, por qué tendrían que votar, por qué tienen derecho a votar, sería la palabra. Mira, en este primer momento y en este programa piloto van a votar prácticamente las personas que se encuentran privadas de libertad en prisión preventiva en los eferesos 11, 12, 15, 16 y 17. Estamos hablando de Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán. Son las personas que van a
digamos, que van a tener derecho a este sufragio. ¿Cómo lo van a hacer? Mediante un voto anticipado. Ya el INE ha hecho un modelo de operación del voto de las personas privadas de libertad, que la verdad hay que reconocer que es un muy buen modelo de gestión que hizo el Instituto Nacional Electoral para darle cavidad a esta forma de cómo es que se va a realizar el sufragio de estas personas. Estas personas votarán por el candidato o candidata que esté en el último domicilio en el que ellos hayan registrado en la lista nominal. Prácticamente las personas que deseen votar y que se encuentran en prisión preventiva en estos centros penitenciarios tendrán que manifestar su interés en votar. Se generará una lista nominal especial para personas privadas de libertad, lo que generará que se borren de la otra lista nominal para que se pueda generar el voto al interior del centro penitenciario de la entidad en la que están, pero votarán supongamos que hay una persona privada de libertad en Chiapas, pero su domicilio es Atizapán de Zaragoza, Sí, o claro. cualquier domicilio que tenga, a este lugar es al que le va a llegar el voto, se va a trasladar el voto, el paquete, digamos, el sobre cerrado, porque van a ser unas elecciones anticipadas y afectará o impactará directamente en el distrito electoral en el que tuvo su último domicilio. Claro, eso está ahí, claro. No, no es donde reside, que en ese momento pues, es la propia cárcel, ¿no? El centro, el Así es. Ceferezo. A ver, dos asuntos más. Primero, ¿tenemos una idea, José Luis, cuántas personas podrían votar, hombres, mujeres? Sí, claro. Si la resolución que ya dio el Tribunal Electoral fue que todas las personas que se encontraran en prisión preventiva, estamos hablando de cerca de 90,000 personas que se encuentran en prisión preventiva, de las cuales actualmente hay 12,000 mujeres privadas de libertad, de ellas el 41% están en prisión preventiva. Estamos hablando de cerca de 5,000 y tantas mujeres que podrían estar votando para los comicios del 2024 y alrededor de 80,000 y tantas personas, varones, pueden estar votando al interior también de sus centros penitenciarios para las elecciones de 2024. Para las elecciones ahorita del 2021, insisto, solo fue un programa piloto, es un programa piloto que solo reconoce 5 centros penitenciarios, lo cual desde Así Legal hemos externado nuestra preocupación, sobre todo porque son 5 centros penitenciarios de estos centros privados, de estos centros penitenciarios de índole federal, pero hay que entender, digamos, que este tipo de programas pilotos tiene que generarse o tenía que haberse generado en los centros penitenciarios también estatales, en los Sí. que, como tú sabes, tienen la mayor problemática de hacinamiento, sobrepoblación, autogobierno y un sinfín de cosas que podemos hablar de los centros penitenciarios estatales, en donde se tiene que echar a andar estos programas pilotos de cara al 2024, en donde ya tendrá que ser una realidad que todas las personas que se encuentran en prisión preventiva, puedan votar en 2024. A ver, y la otra cuestión, José Luis, es, ellos tendrán que presentar su credencial de elector del INE. Si no la presentan, no, o cómo hacer. O sea, la persona que está detenida, vamos a poner un ejemplo, una mujer que es detenida y que no ha sido juzgada, más allá de que sea un asunto que no está terminado legalmente y que esté hasta mal llevado, lo que quieras. Bueno, ¿no? Pero al fin y al cabo está detenida, lamentablemente. Ella, ¿qué la va a acreditar para poder votar? Ok, el procedimiento es muy sencillo y muy claro, el INE ya lo ha determinado. Las personas deben, en primer término, manifestar la intención de querer votar, ¿no? ¿Sí? Una vez que manifiestan esta intención de votar, llenan una solicitud que el propio INE les hace llegar. Esta solicitud va a los departamentos o demás áreas de registro del propio Instituto Electoral. El Instituto Electoral identifica específicamente si hay posibilidad de que esta persona pueda votar. Prácticamente uno de los principales requisitos es que haya estado inscrita en un padrón electoral, ¿no? Es decir, que ya haya contado anteriormente con una credencial para votar, es decir, que ya esté en el registro electoral.
y una vez que determinen si es viable el voto, prácticamente el sistema penitenciario tendrá que mandar el nombre de la persona, sus datos, su fotografía y sus datos biométricos. Son los datos que en este contexto de privación de libertad estarán supliendo al momento específicamente a la identificación, que en este caso la credencial del elector, ¿no? Entonces, los datos biométricos y la ficha que llenen, digamos, de solicitud es la que les dará la pauta para poder para poder votar bajo esta modalidad de correspondencia. Es importante decir que si las personas tienen el deseo de votar, pero después de la revisión de los documentos que no estaban en un padrón electoral o algo así, no pueden votar, el propio Instituto Electoral les notificará pues la negativa de que puedan votar derivado de la causa de que no cumplieron con los requisitos que se establecen para poder votar al interior del centro penitenciario. Oye, es un avance, ¿no, José Luis? Bastante, realmente es un avance, es un reconocimiento. Mucha gente se podrá oponer en este contexto de que las personas privadas de libertad, especialmente las que están en conflicto con la ley penal, puedan votar, ¿no? Pero hay que reconocer también el grave problema que tiene nuestro sistema de justicia, en donde muchas veces las personas están en prisión preventiva por muchísimo tiempo y al final, después de muchos años, salen absueltas porque no les pudieron identificar absolutamente nada. Entonces, me parece que aquí sí debe de aplicar este principio pro persona, que haga una interpretación más amplia respecto al derecho a la presunción de inocencia versus la restricción que tiene el artículo 38, fracción segunda de la propia Constitución, ¿no? Ahí tienen que convivir estos dos artículos y, por supuesto, el tema de la presunción de inocencia debe de operar y de ganar en ese sentido. Ya veremos, ya veremos. Volveremos a hablar seguramente, José Luis, y gracias que estuviste con nosotros. Claro que sí, Javier. Un fuerte abrazo. Para ti, Hasta José Luis Gutiérrez, director de Así Legal.